jugarme la vida, buscarme la ruina, tocarte, 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 tocarte. Bienvenido una vez más a esta es la radio pública de la Universidad de Costa Rica, Jorge. Y bueno, nosotros Muy bien. hemos dado seguimiento a tu carrera, a tus visitas. De hecho, hace año y medio más o menos que viniste a presentar el disco, hablabas de las motivaciones de ese disco, que fue un álbum que nació en un contexto pandémico, que terminó siendo como muy celebratorio. Para no redundar, más bien quería como que me comentaras en retrospectiva cómo te posicionas ahora, ¿verdad? En esas historias que contaste, cómo te sentís emocionalmente frente a esa interpretación o reinterpretación en el escenario de Tinta y Tiempo y que venís a presentar a Costa Rica. El disco ya ha transcurrido un buen tiempo. El show, que de hecho sea de paso con la banda que tenemos, la primera vez donde tocamos fue en Costa Rica, pero tocamos todavía el show de la gira anterior, porque todavía no había empezado la gira de este disco. Ya ha transcurrido mucho tiempo del disco y yo sigo muy contento con ese repertorio. La verdad me hace muy feliz cantar en vivo, sigo muy contento con la banda que tenemos y la verdad que estoy deseando volver a tocar a Costa Rica, es un lugar que me gusta mucho ir. Sobre la canción, que es tu columna vertebral a la hora de contar historias, he visto varias entrevistas donde hablas que te preguntan mucho de los temas, ¿verdad? De cómo surgen, y vos siempre hablas que es un acto un poco más irracional, digamos, por decirlo así, al azar, no es algo tal vez como tan pensado, tan estructurado, pero te quería preguntar cómo enfrentarse a esos momentos que vos decís que te dan pánico cuando la musa no pacta, que lo has dicho otras canciones, o a tener esa hoja en blanco que es lo que representa este disco Tinta y Tiempo. La pregunta es muy buena, es difícil de contestar. Y de cualquier manera, a mí me gusta siempre pensar que irracional no es al azar. Digamos, que el hecho de que no surja desde la razón no quiere decir que sea casualidad lo que uno pone en un papel. Muchas veces lo que uno escribe en un papel eh, está lejos de ser azaroso. Son cosas que uno quizás no percibe racionalmente o no percibe conscientemente, pero son cosas, procesos que le pasan a uno en el fondo y que va viviendo y que muchas veces aparecen primero en las canciones antes que en la conciencia. No me ha pasado pocas veces, me ha pasado muchas veces de escribir algo creyendo que sé lo que era y con el paso de los años o de los meses a veces o de los años, terminar de entenderlo, ¿no? Uno escribe en un estado de muy especial de conexión con lo que uno es. Al menos eso es lo que yo busco. Y en ese estado especial de conexión a veces salen cosas que no sabes qué querías decir y puedes no entender del todo en un principio, ¿no? Pero es maravilloso poder contar con una disciplina como la canción para, para ir abriéndote camino en las cosas que te pasan en la vida. Porque uno no va solamente relatando lo que le pasó, va muchas veces anticipando lo que le va a pasar. A eso me refiero con que no es al azar, ¿no? Jorge, y decís también, me llama mucho la atención, que ese es un proceso donde te salís de tu zona de confort. En este momento, ¿en qué momento estás? Porque bueno, estás presentando el disco, quizás no estás, o sí, no sé, en un momento metido más en la composición. Entonces, ¿cómo te posicionas en este momento con respecto a la creación, pues? En este momento no estoy escribiendo nada. Yo paso largos periodos de tiempo sin escribir. Me gusta mucho estar de gira. La gira esta que teníamos increíblemente se viene alargando. Yo creo, no sé cuántos conciertos llevamos ya, pero debemos haber pasado, no sé, los 100 de repente de este disco. Y es una verdadera locura. Estoy muy feliz de eso, el hecho de que nos hayan vuelto a llamar a volver a ir a lugares como Argentina, como Chile, ahora vamos a Brasil de vuelta, Costa Rica de alguna manera, aunque es un show que no hemos hecho nunca, vamos a volver a visitarla. Y yo estoy realmente muy sorprendido de que se haya estirado. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estoy de gira no puedo escribir. Eh, Estando de gira, el grado de dispersión que tengo es muy grande y el grado de entrega a la experiencia de la gira también es muy grande. Entonces no tengo tranquilidad mental ni espacio de serenidad como para ponerme a escribir cuando estoy de gira. Así que por ahora estoy entregado a la gira. Me gusta mucho ir de gira. Escribir me cuesta mucho y no me gusta entrar de manera
transitoria escribir. Cuando entro me gusta entregarme por completo y no puedo hacer eso mientras estoy de gira, ¿no? Siempre ha sido igual, no ha cambiado nunca. Siempre estoy un par de años sin escribir hasta que, hasta que de golpe me pongo a escribir, ¿no? Pero en ese proceso te van entrando como posibles motivaciones o temas que te notan necesidad de expresar o cómo tener la apertura, digamos, a esas sensaciones que decís, bueno, capaz y ya cuando, no sé, decido escribir por aquí querría expresar algunas cosas que me inquietan. Escribir para mí es una derivación de vivir, de lo que te pasa en la vida. A veces no biográficamente, no tienes por qué vivir biográficamente lo que cuentas, pero no tienes por qué vivirlo tú, pero tienes que vivirlo a través de ti. O sea, puede ser una historia de otra persona, pero tú la vives a través tuya. Siempre, siempre, siempre que vivo algo, existe la chance de que eso se transforme luego en una experiencia plasmada en una canción. Igual te voy a aclarar que uno no escribe sobre lo que quiere. Yo al menos no escribo sobre lo que quiere, escribo sobre lo que puedo, digamos, ¿no? Hay muchísimas cosas que me inquietan sobre las que no puedo escribir una canción, ¿no? Y hay muchas cosas sobre las que ya he escrito y que pienso que ya pensaba que ya lo había dicho, lo que ya había dicho lo que tenía que decir desde mi punto de vista, y sin embargo aparece una canción nueva con ese mismo tema de repente, ¿no? O sea que a veces uno acaba repitiendo temas. A mí no me importa mucho porque me parece que no es tan importante sobre qué se escribe y sí es mucho más importante cómo y qué se dice sobre ese tema, ¿no? Y el amor es el plan, el amor es el plan, el amor es el plan maestro. En Tinta y Tiempo, bueno, se habla mucho del amor en todas sus dimensiones, ¿verdad? Como plan maestro, es algo de lo que has hablado muchísimo, como muy preciso en este momento tan complejo, quizás, que estamos viviendo, de contexto mundial, que el amor quizás sería la única salida a, a temas, digamos, que nos agobian y lo que estamos viendo, digamos, que está pasando en el mundo, Israel, Palestina, Ucrania, Rusia, nuestras realidades latinoamericanas también, que son complejas y en general. Decía Borges en un cuento de él, hablaba de un personaje, decía, al personaje le tocó vivir tiempos difíciles, ¿no? Como a todo hombre, agregaba después, ¿no? Es decir, la humanidad la humanidad ha vivido siempre con un grado de complejidad muy grande, digamos, ¿no? Es cierto que en los últimos años y en las últimas semanas esa complejidad ha aumentado exponencialmente también, ¿no? Es como si hubiera una especie de espasmo de la historia y de golpe pasaran muchas cosas horribles en un periodo corto de tiempo. El, el pretender que una canción o que hablar del amor puede resolver esos problemas tiene un punto de ingenuidad en el que no quiero caer, digamos, ¿no? Los sucesos que están pasando, que relataste tú, son demasiado graves como para hacer un llamado vago al amor y a la, y a la concordia, ¿no? Pero sí es cierto que cuando las aguas de la violencia empiezan a bajar un poco, no hay otra manera mejor de curar las heridas de fondo. No te digo en agudo como ahora, ¿no? Pero a largo plazo, eh, todo es una cuestión de empatía, de alguna manera entender que tú eres el otro y que el otro es tú, de alguna manera también, ¿no? Y no establecer, cuando se pueda, dejar de establecer bandos estancos, cada uno centrado en su dolor, digamos, ¿no? Como pasa aquí, intentar entender cuál es la postura del otro, de alguna manera, ¿no? Intentar buscar un bien común. Es muy difícil, pero no se puede hacer sin amor. No digo que se pueda hacer en este momento, ¿no? En este momento las cosas están demasiado candentes como para... Es muy difícil decir algo en este momento. A mí me cuesta muchísimo decir algo claro en este momento, ¿no? Sobre esto mismo que sé que es incómodo y lo que decís de lo que cuesta tomar una posición, una opinión, sobre todo con respecto a este conflicto que a vos te toca tan personalmente, digamos, teniendo un padre que fue alemán judío. Vi que habías publicado algo en tus redes sociales que luego borraste. No, bueno, si lo borraste es por algo, lo que quisiera es tal vez hablar
qué es lo que genera más conflicto o qué es lo que puede arriesgar más un músico como vos o lo que te puede asustar más de tomar una posición, emitir una opinión en tiempos precisamente donde los ánimos están tan caldeados y donde este tema le toca tan profundamente y a algunas personas tan personalmente, por ejemplo, como vos. Bueno, yo creo que uno tiene que entender cuál es su función, tiene que tener claro a qué aspira cuando hace una manifestación pública y tiene que tener claro que estos son procesos enormemente dinámicos. Es decir, ¿cuál es mi función en este caso? Yo sentí que tenía que comunicar una cosa en ese momento. Estoy muy orgulloso de esa carta y yo creo que estaba muy bien la carta, era lo mejor que yo podía ofrecer. Pero el conflicto es tan monstruosamente dinámico que a los 4 o 5 días sentí que esa carta no cumplía una función y prefería, digo, ya había cumplido su función y era el momento como de salir. También lo que pasa es que, como sabrás, las redes sociales eh, tienen un aspectos maravillosos de solidaridad, de información, de comunicación, de conexión entre las personas, pero tienen aspectos muy notorios de, de inarmonía y de ausencia completa de empatía y de una toma de partido desde el anonimato completamente irresponsable y feroz muchas veces. Cuando los comentarios de un post que uno hace intentando conciliar, intentando buscar un lugar común entre posiciones, se vuelven un campo de batalla despiadado, como me pasó en los posts, yo empiezo a sentir que estoy dejando de aportar a la concordia y que estoy aportando un espacio de discordia. Y en ese momento decido bajar el post. No porque no esté de acuerdo con lo que decía el post, sino porque yo me parece que la situación era muy dinámica, quería decir algo nuevo, pero hasta que dijera algo nuevo no quería dejar un espacio en el cual ya los últimos 3 días simplemente la gente estaba insultándose y no quiero ser cómplice de, de ese tipo de, como dice Yuval Noah Harari, ese tipo de pereza intelectual y de pereza emocional que, que se expresa tomando partido por las preferencias cada uno de su lado como si esto fuera un partido de fútbol. Esto es algo muchísimo más grave y muchísimo más complejo, donde hay una enorme dosis de sufrimiento en dos bandos. Sí, no es simétrico el sufrimiento, pero existe ese sufrimiento de los dos lados. Entonces, como que hay que manejar esas cosas con mucho cuidado. Y yo sentí que lo que había aportado ya estaba aportado y que estaba dejando de aportar. Estaba jugando en contra de mi afán de crear un espacio de diálogo. Se había creado un espacio de disputa y no quiero ser cómplice de eso. Ya hay bastante disputa en el mundo, ¿no? Sí quería preguntarte sobre eso, porque has dicho en otras ocasiones que a vos no te gusta ni hacer canciones de protesta, ¿verdad? Instrumentalizar el dolor ajeno, y que quizás eso en contextos como este puede ser algo que tengas más presente que nunca. No es que no me guste escribir canciones de protesta, yo no sé escribirlas, la verdad. Ujú. Prefiero escribir canciones de propuesta, siempre lo dije, digamos, ¿no? En el sentido de que no, quejarse es uno de los actos humanos que menos me interesan de repente. Me interesa sí una canción de denuncia de repente, pero, pero en realidad toda denuncia para mí debe venir acompañada de una propuesta para solucionarla, si no, no, el- hay un lado muy infantil en quejarse de algo y luego seguir su camino para otro lado, ¿no? Si uno tiene realmente una denuncia que hacer, yo creo que tiene la obligación y la responsabilidad de, primero, informarse sobre lo que está pasando y segundo, intentar ver más allá de, de la indignación, ¿sabes cómo? Eh, yo creo en la denuncia proactiva, no creo en la queja y en retirarse después de las cuestiones, ¿no? Por eso prefiero meditar las cosas que digo, ¿no? Y prefiero intentar, este, cuando diga algo, tener una actitud proactiva, ¿no? Entonces, tengo muchísimas canciones que de alguna manera abordan estos temas, pero
con otras técnicas, con la técnica de identificación con el otro, ¿no? Yo soy un moro judío que vive con los cristianos, no sé qué Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos. Es una frase de Chicho Sánchez Ferlosio que yo musicalicé: no hay muerto que no me duela, no hay un mando ganador. Es decir, creo que todas esas cosas que tenía que decir están dichas en mis canciones de alguna manera, y, y están abordadas desde el intento de identificación con lo que se tiende a llamar el otro, digamos, en términos generales, ¿no? Que no creo que exista tal cosa, es decir, somos parte de un mismo sistema, ¿no? Y en algún momento el dolor de un ser humano es el dolor de un ser humano, no hay una diferencia de dolores, ¿no? No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, no hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. Hace poco, más de un mes, estuvo acá, sé que es un artista que admiras mucho y creo que es amigo tuyo, que es Rubén Blas, de una conferencia Eh, magistral aquí en la Universidad de Costa Rica, muy interesante, sobre, bueno, procesos de dictadura en Centroamérica, pero sobre todo hablaba de la libertad y hablaba del proceso, o hacía un llamado al proceso de desaprender cosas. Y vos lo has dicho también en otras entrevistas, coincidís con eso. ¿Qué desaprenderías en este momento? ¿Qué desaprendería? Mm. Es una pregunta muy buena. Yo creo que el desaprendizaje es uno de los procesos principales, por ejemplo, en el acto creativo. Yo en el acto de crear algo es el pasaje del no ser al ser. O sea, en un sitio en el que no hay nada, algo que no es, de golpe pasa a ser algo. Eso puede ser una estrofa, una canción, un cuadro, una pintura, una historia, ¿no? Donde no había nada, de golpe hay. Cuanto más lleva uno aprendido al acto de crear, más difícil es partir desde cero en lo que se crea. Eso se entiende, supongo, ¿no? Es decir, si tú ya tienes un montón de esquemas previos de composición, no partes de una hoja en blanco, partes de una serie de esquemas. Yo, cuando compongo, hago un esfuerzo muy grande por desaprender lo que supe hasta ese momento en el mundo de la canción. ¿Por qué? Porque aunque es riesgoso desaprender porque te quedas en blanco, partir del blanco absoluto, por eso la portada del disco Tinta y Tiempo es blanca y el escenario del show que van a ver es blanco. Es un homenaje a la hoja en blanco. Cuanto menos preconceptos haya en hoja en blanco, me refiero, menos cosas preestablecidas, menos presets haya en hoja en blanco, más alto es el salto desde el no ser al ser. No sé si esto es muy No, no. metafísico, pero por eso me interesa desaprender mi propia profesión. Me interesa desaprender mis propios preconceptos, o sea, mis preconceptos de grupo, ¿no? No hablar desde mi grupo, ya sea cual sea ese grupo, como uruguayo, como hijo de un judío refugiado, como hombre, como, como alguien de 50 y pico de años, como, como artista, músico. Es decir, me interesa siempre salir fuera de mi grupo e intentar ver qué es lo que pasa desde el otro lado, ¿no? Y no tiene nada de malo. Pensemos que es un regalo. Ser del todo apenas una parte. Y como el bicho en la flor, aprender a vivir por amor al arte. Un mensaje al público de Radio U de la Universidad de Costa Rica, al público de Costa Rica que te está esperando con ansias para vivir esta nueva experiencia de este disco Tinta y Tiempo y tener una nueva cita con vos, Jorge. Para mí siempre es un placer ir a Costa Rica. Costa Rica es un país realmente original dentro de su contexto, en varios aspectos que lo caracterizan, y tengo muchos amigos en Costa Rica. Es de los países dentro de los que viajo, es de los que más he visitado, aunque me queda muchísimo por visitar. Ujú. No conozco Limón, por ejemplo, la tierra del maestro Walter Ferguson, del que siempre he sido un admirador, pero conozco la costa pacífica un poco. Y yo los invito a acercarse, y lo único que prometo es
intentar las 2 horas y poco que dura el concierto, hacer un espacio seguro de reflexión y de emociones en un momento en el que salir fuera del vendaval tremendo que hay en el mundo, aunque sea por 2 horas, es algo que yo por lo menos lo agradezco mucho cuando alguien me lo ofrece. Así que hagamos ese punto ciego de la pena durante 2 horas juntos en Costa Rica. Nunca sé ni por qué ni cuándo. Esa voz yo no la comando.